Hace 5 minutos empezó julio, se acerca mi cumpleaños, llueve y le temo a la espera, no, le temo a una imagen, es un cuerpo que aguarda lo que no se nombra, no llega. Se asemeja a la visión del agua en la ruta, sin la aventura del viento, entrando por la ventanilla abierta que deja salir los cantos, la risa. La noche es fría y aunque use la respiración, el hielo me toca los huesos, no es escarcha, es memoria, por eso la dejo entrar. Lo que pesa tiene un cuerpo, está vivo, para lo que no, reservé otro lugar, olvidé que podía frotar mi piel en un acto de ternura conmigo misma. ¿Es esta ahora mi fortaleza? Abrir brazos, pecho, garganta, piernas, darle volumen a mi deseo, contarles cuánto me cuesta, nombrar la soledad, tirar el traje de heroína. ¿Cómo salir de la heroína? Me preguntaste y me quedé pensando cuánto de droga tiene llamar al peligro para ver flamear la capa. Lola Halfon Laskman nació en Buenos Aires el 9 de julio de 1993. Podemos decir de ella que su calidez, mezcla de tangible y cósmica, hogar y universo, nos invita a una poesía tan intimista como política, tan identitaria como transformadora. La saludamos. Hola Lola, ¿cómo estás? Hola Natalia, qué linda presentación, qué lindo volver a conversar con vos. Gracias por la invitación y a quienes hacen la voz de los poetas, muchas gracias, es un gustazo estar acá charlando con ustedes. Estudiante de Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Río Negro, Lola es una de las emprendedoras y coordinadoras del slam en Bariloche. Le preguntamos ¿por qué el slam y qué valor tiene la oralidad en la palabra poética? Sí, a mí me interesa mucho la oralidad en la poesía, ese otro cuerpo que es la voz. Me gusta mucho leer en voz alta, me gusta escuchar a un poeta leyendo un texto propio, leyendo un texto de otro. Me conmueve, me cuenta cosas, el ritmo, la musicalidad. Y también si hablamos de un texto leído en presencia, ver a ese cuerpo que lee o verme en el acto de recitar, el acto performático de leer en voz alta y todo lo que implica. Moverse, temblar, ver qué partes del cuerpo bailan, qué partes quedan intactas, imaginar que se mueve aunque no lo vea, o sentirlo cuando recito. Estoy quieta pero tiemblo, no se ve, quizás se nota en la voz. Es muy emocionante para mí escuchar una voz que tiembla. Mis amigas me cargan por cómo pongo las manos cuando recito. Me pasa algo en las manos, los brazos, y me imitan. Me da risa y ternura eso. Y vergüenza también, y eso me da curiosidad. Abajo del escenario me da mucha vergüenza lo que pasa arriba, y arriba, si logro conectar con todos estos componentes que están en juego, las palabras, mi voz, mi cuerpo, los cuerpos a mi alrededor, me olvido del resto de las cosas. Ese estado de trance poético me fascina. Y el slam es un juego de poesía performática donde 16 participantes recitan un poema propio. El poema es puntuado por un jurado elegido entre voluntarias del público. Los 5 poetas con mayor puntaje pasan a una segunda ronda donde se lee un segundo poema, también de su autoría, que también será puntuado bajo el criterio súper particular de una persona del público que lo va a juzgar incluso no habiendo escuchado jamás en su vida un poema. Y eso va a dar lugar a Le Ganadore de la Noche. Así de absurdo. No tiene ningún sentido puntuar poesía, lo sabemos, y eso es lo que nos divierte. Hay quienes adoran la modalidad y vienen siempre, una especie de comunidad eslamera que se generó en un ambiente súper amoroso. Además, me parece que es el único espacio de recital de poesía en este momento en Bariloche, aunque bueno, en este momento no estén sucediendo actividades
artísticas por el COVID, pero me parece ultra necesario, ¿no?, que exista, escucharnos, ver que estamos escribiendo. Hay grandiosos poetas en Bariloche. Y por supuesto hay a quienes no les gusta. Y me parece que está perfecto que sea así. Me parece que está muy bien. No nos puede gustar lo mismo a todos. Sería rarísimo. Precioso, sí. Tuve la oportunidad de presenciar uno de los recitales y la verdad que es un ambiente muy amoroso, muy cálido. Hay algo que me parece también precioso de lo que estás diciendo y es ese otro cuerpo que es la voz, mencionaste, decís, verme en el acto de recitar, ¿no? Y esta idea de lograr en un trance poético aunar de alguna forma esas partes del cuerpo, esos componentes del juego. Y esto me lleva a algo que es muy, muy interesante, que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Y lo colectivo, tanto a nivel, digamos, por así decirlo, social, en cuanto a un recital, ¿no? En donde uno comparte con un otro, como también en lo íntimo, en lo intimista, en la intimidad, ¿no? Como partes. ¿Podemos decir que hay algo que nos define? O que esa definición también tiene que ver con partes de uno como componentes. Me encanta esto que decís de lo colectivo. Silvia Moloy dice, todo texto es una conversación, una cámara de ecos. Pienso que la poesía para mí tiene un componente muy solitario y a la vez nunca estoy sola cuando escribo. Es decir, escribo sola, aunque haya gente alrededor, pero eso que escribí no podría existir sin un componente colectivo, o más bien vinculado a otros. De por sí escribir un poema es estar escribiendo de la mano de todos los poetas que leí o escuché alguna vez. Es imposible que no haya algo de por lo menos quienes me marcaron. E incluso hay rastros de quienes ni sé que están ahí conmigo. No elegimos qué palabras, qué tonos se nos quedan a veces pegados. De repente te encontrás diciendo, esto que acabo de escribir siento que ya lo leí en algún lado. En un poema digo que escribir es cortar y pegar. No es una copia, es corto y pego. El recorte es mío, pero no hay palabras que sean mías. Son siempre prestadas de otros. Eso por un lado. Y por el otro, el acto de corregir. Me leo, me escucho, le muestro a alguien ese poema, ya sea una amiga, amante, poeta, tallerista, padre, madre, y ya están componiendo conmigo, me dan una idea o me sugieren que saque, que ponga, y ahí ya la soledad queda en otro lugar, no desaparece, siempre voy a estar sola y a la vez acompañada. Me parece que por estar acompañada en eso que escribo y releo y corrijo, no dejo de estar sola. Y eso me gusta. Es con otros y es en soledad y los dos momentos son claves. O no es ni con otros ni en soledad, sino en ese híbrido. Eh, en ese sentido pienso que si podemos definirnos, como que para mí siempre hay respuestas provisorias. En el taller que damos con Cami Valendor, vemos un poco del discurso de Wisława cuando gana el Nobel, que ella dice, el poeta tiene que repetirse constantemente estas dos palabras, no sé, e ir creando como respuestas momentáneas, ¿no? No sé si diría que soy poeta, sí que escribo y que no sé. Y en ese no sé quizá está el acto de definirse y de transformarse a la vez. Bellísimo. Bien, decías precisamente cámara de ecos, decías algo híbrido, ¿no? Un no sé, una respuesta momentánea. Y me parece que hay algo muy hermoso en tus poemas, una imagen muy bella en relación a los elementos en general, pero particularmente al agua, ¿no? Al agua como un elemento que fluye, que viaja, pero que al mismo tiempo tiene, ¿no?, todo ese ímpetu y toda esa fuerza del vaivén de las olas y de la transformación. ¿Puede ser? Completamente. Hay un fuerte componente acuático, porque me considero una persona bastante acuática. Esto lo hemos hablado en otra oportunidad. Soy triple agua, astrológicamente hablando, y por eso la escritura como lugar fundamental donde encontrar una tierra posible. No segura para nada, por ser tierra no deja de ser incierta, ¿no?
como decís, es en transformación constante, una tierra a veces bastante incómoda, pero una tierra en fin, o un recipiente, un vaso para tanta agua. Me gusta releer mis diarios íntimos viejos y los estuve releyendo el último tiempo y en un momento digo, tengo que escribir toda mi agua, agotarla, agotarme de mi agua. Y algo de eso me sucedió al terminar el año pasado de escribir mi primer librito de poemas. A partir de dar por terminado ese trabajo empecé a escribir sobre pájaros, es decir, apareció el aire. Después comenzó también a aparecer mucho más la tierra o el fuego. Por eso la importancia de escribir y que eso que escribamos se vaya, deje de ser nuestro y aparezcan otras cosas. Escribir, seguir escribiendo, agotar mis aguas para que aparezcan también otros elementos o aguas distintas. No elijo las mayúsculas para empezar las oraciones. Me gustan en mitad de la frase cuando se cuela un nombre propio y me veo obligada a regalarle una letra distinta, como si el mar, la tierra, el viento no lo merecieran más que Chacabuco, Alfredo, Filipinas. Qué absurdas son las cosas. Me dan ganas de escribir deseo con Z, hablar en un idioma que no conozco pero que pronuncio, sacarle a mi nombre un rato su primera letra y sentirme parte de ese mar que no me animo a llamar con mayúscula. El mar es mi papá, yo soy ola. El núcleo de mi vaivén es saber que llevo en mí la propia saliva de mi danza, aunque me aleje, estoy conmigo, me rompo en la orilla, me como un castillo, me ausento, me reconstruyo, yo sola, movimiento instintivo, en continuo viaje, con sonido propio. No dudo en sonar, siempre es nuevo acariciar la arena. Estado de reconocimiento, me devuelvo la L, el oxígeno, la quietud. En mi nombre entran todas las formas de vida, adentro hay sal. Soy íntegra, por eso tiemblo. Bien, precioso. De hecho, hay una imagen muy hermosa, ¿no? En relación precisamente a esto de materializar o dar volumen, ¿no? A la emoción, a la identidad, a los recuerdos, a lo que se espera mediante la palabra, mediante la letra, ¿no? ¿Puede ser? Sí, completamente. La palabra como forma de materializar me abre un montón de preguntas. Olga Orozco dice, una palabra oscura puede volver a levantar el fuego y la ceniza. Los poderes del verbo, en la voz de una poeta hechicera. Y bueno, pienso también en nuestra amada Alejandra preguntándose, si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Pero bueno, Alejandra se responde, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Y no sé, a la vez, justo estos días leía a Osvaldo Bossi que decía, conversando con Alejandra, las palabras hacen el amor, las palabras hacen la ausencia. Y banco esta lectura también, las palabras hacen, no hay dudas, el poder de la palabra, del poder de la palabra no tengo ninguna duda. Y por eso creo que también hay que tener cuidado en no tener cuidado. Por creer tanto en el poder de la palabra, a veces me asusto de lo que puedo llegar a decir, a escribir y qué pasa con eso. El otro día escribí un poema donde cuento que encontré caída una foto de mi papá en casa. Es un lugar donde nunca corre aire, o sea, no es que se suelen caer las fotos. Y yo jugué con qué mensaje me quiso traer el viento tirando esa foto. Y termino diciendo que el viento vino a avisarme algo. Y cuando terminé de escribirlo, yo claramente jugaba con las palabras, estaba más interesada en la gramática del poema, en el corte de los versos que en otra cosa, pero terminé de escribirlo, lo leí y me dio miedo. Por suerte mi papá está joya y le mandamos un beso, pero ahí recuerdo los versos de Mary Oliver en su poema Las polillas, que dice, no sos gran cosa, le dije un día a mi reflejo en el estanque verde y sonreí.
como ese recordatorio también. Las palabras tienen poder, sí, pero tampoco tus versos van a matar gente, tranqui. Bien, precisamente iba a preguntarte respecto de unos versos de uno de tus poemas en los que dice, algo debe significarme que no haya verbo para la verdad. Y me pareció muy interesante esos versos porque precisamente en esta idea de que la palabra hace, ¿qué pasa cuando la palabra en sí no tiene acción, ¿no? Y pareciera que no hace, pero existe y es una entidad, y es una entidad fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con esa palabra, con la palabra verdad? Ay, es una pregunta hermosa y difícil. Cuando escribí esos versos hace bastante, estaba alucinada con que podemos decir mentí y no podemos decir verdié, o no sé cómo sería. Pero justo estoy desgrabando unas clases de psicoanálisis que me tienen fascinada, más allá de entender o no, porque es un lenguaje, un idioma muy particular. No dejo de creer que es poesía, es un lenguaje muy poético. Y en estas charlas de Paula Hochman que estoy desgrabando, ella que, como decía, hace poesía del psicoanálisis, dice algo que me encantó y es, hay que diferenciar lo verdadero de la verdad. Lo verdadero se opone a lo falso. La verdad no se opone a lo falso, se opone al silencio y al olvido. Me encantó eso. Y pienso que el hecho de decir la enunciación es la verdad. En estas charlas Paula habla mucho de la metáfora, donde justamente no hay proporción entre la palabra y la cosa. Y me parece que ahí está la verdad, en la metáfora. Nietzsche decía, si lo que es algo así, no sé si es exactamente, pero si lo que decimos lo decimos con palabras, ¿cómo podemos pensar que lo que decimos, por más verdadero que lo creamos, no es una ficción? Y esto me parece clave. Eh, Me parece que nunca escribimos algo que es completamente autobiográfico ni algo que es completamente ficción, ¿no? Que estamos todo el tiempo yendo y viniendo, tejiendo desde esos dos hilos. Justo hoy, estoy con las citas hoy, pero justo leí el discurso de apertura del FILOA de María Teresa Andrueto y dice algo precioso al respecto, que es siempre hay algo autobiográfico que se filtra, dice, de un modo estallado, como si se rompiera un vaso en miles de pequeñísimos fragmentos y esos fragmentos se desparramaran en el texto y ya no pudiera quitarlos y a veces ni siquiera reconocerlos. Preciosa la última frase. Y hay unos versos tuyos que hablan de un espejo estallando y se me vino eso, ¿no? Como algo wow. ¿Hay algo que quisieras decir para saludar a los que te están escuchando de despedida? Ay, tenés razón. Qué buena lectora, Nati. ¿Qué decirles? Muchas gracias por escuchar, gracias a ustedes por invitarme y ojalá pronto la situación mejore y podamos encontrarnos, a leernos y escucharnos. Mientras tanto, estos espacios maravillosos para poder seguir cerquita. Dobla las ramas y cuelga de los techos, esperando el peso exacto para aterrizar. Durante el día se acumula en las tranqueras, de noche se vuelve hielo y patino. Te dije, soy propensa a caer, me explicaste por qué el silencio. La nieve retiene el sonido, las ondas van, pero no vuelven. Mientras hablas imagino nuestras palabras amontonadas en la masa blanca. Miro alrededor y ya no veo albura, sino secretos. ¿Alguna vez los viste derretirse? De esta casa fuiste el jardinero, en tus manos siempre había tierra y yo dejaba que te ocupes de lo que crecía y moría con agua y luz. Es otoño y las hojas secas
cubren el pasto que plantamos en primavera, pero no quisiera entrar en esa metáfora ahora. Estas líneas son un pedido a las plantas que saben de nuestra separación, es un rezo y dice: ustedes quédense, dice, no lo esperen, florezcan, dice, no va a volver, pero es hermoso seguir estirándose, dice, el fuego es suyo, no hay mano que lo encienda o apague, dice, no lo esperen. Ríe, la niña ríe, y con un dedo toca la luna. Tiene la memoria de las cosas sin tiempo que el sur estampa sobre nuestro cuero como un tatuaje. Mirar el brazo no alcanza, menos mirar lejos pensando. Cuesta perseguir la vida. Hay un obstáculo que no puedo evocar. La luna en el canal vacío, la chacra florecida y la adivinación de las estrellas fugaces. Estás paladeando la voz de los poetas. Como una taza de café, es calentito encontrarte en mi mundo, y se siente tan bien saber que contra el frío tengo escudo.